Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa de nuestro Dios, bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo domingo, en el que estaremos iniciando este servicio como lo hacemos normalmente, alabando y glorificando el nombre del Señor, en donde también pues nos permitimos exaltar y glorificar al Señor, y les pedimos en esta hora de la mañana que comencemos nuestro servicio, si pueden unirse con nosotros para entonar el primer himno, titulado Gran Día de Victoria. Mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va exprimiendo el lagar del detractor, con su espada como rayo, cual terrible vengador, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. En los campamentos arden las fogatas de verdad y se pueden ver las huestes adorando con lealtad. La sentencia es segura sobre toda la maldad, conquista la verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado y jamás se rendirá, Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma, nunca dudes, la victoria nos dará, conquista su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. En lo hermoso de los lirios Cristo vino a Belén, con la gloria en su seno que transforma en Edén. Que la vida santifica, anuncia tan grande bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta mañana, pidiendo que el Señor bendiga el programa y esta transmisión que se ha preparado. Señor, en esta mañana nuevamente le damos las gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día. Agradecemos cada una de las bendiciones recibidas hasta estos momentos. Gracias por permitirnos nuevamente hacer este servicio a distancia, por permitirnos estar en su casa para poder transmitir este culto de predicación, este culto dominical, este culto familiar. Padre, nos rogamos que en esta mañana usted tome el control de cada una de las cosas que estaremos haciendo, de cada una de las palabras que estaremos pronunciando, pero también que se agrade de aquellos agradecimientos que tengamos en nuestro corazón, de esos agradecimientos que lo hacemos a través de las alabanzas que en esta mañana estaremos entonando para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Padre, le damos las gracias infinitas porque hasta estos momentos usted ha estado con nosotros, usted nos ha ayudado, usted nos ha bendecido y nos ha cuidado en todo momento, Padre. Gracias porque así lo ha hecho, no solamente con los que estamos presentes, sino con nuestros hermanos que se encuentran ahí en sus casas, con las personas que se están conectando a través de esta transmisión. Padre, rogamos que sea su palabra y su Espíritu Santo el que nos enseñen en esta mañana. Le pedimos que todo lo que hagamos sea siempre para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el programa y ahora entonamos en coro, Señor, ¿quién entrará?
La canción del Espíritu es el siguiente coro que estaremos entonando a continuación. Ojalá puedan unirse con nosotros, hermanos, de sus casas para cantar en la iglesia con un solo cuerpo, en un solo espíritu, y alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Estamos, hermanos, con esa reverencia. Les invito a que me acompañen a abrir la palabra de nuestro Dios para tener la lectura consecutiva que estamos llevando de las Escrituras, allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y leemos por favor el capítulo 2, son 17 versos, segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a participar de la lectura, si podemos hacerlo, hermanos, por favor, leyendo este capítulo. Comienzo con el verso 1, ustedes el 2 y nos unimos al final en el verso 17. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 17. Dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os consultéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que al cumplido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual los llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Con esta porción de la Escritura, hermanos, quiero dar la bienvenida a cada uno de los que se están conectando a través de esta transmisión. Siempre es un gozo y un placer que puedan seguirnos y que podamos, pues como iglesia, el poder seguir alabando, glorificando el nombre del Señor, sirviéndole, pero también pues estando fieles a través de este culto, a través de este servicio. Y pues hermanos, gracias a Dios porque el Señor pues sigue obrando, y oramos, hermanos, para que pronto podamos ya regresar y que los templos puedan abrirse, aunque no a su máxima capacidad, pero sí ya tener pues ya la autorización para poder abrir las puertas de la casa de nuestro Dios, hermanos. Vamos a continuar con el programa y entonamos el siguiente coro, es Jesús, la roca fiel. Siempre hay lejos.
Hermanos, muchas gracias. Vamos a compartir la predicación, la palabra de Dios en esta mañana, así que les invito a que se pueda poner cómodo en un lugar ahí de su casa, de su sala, de su comedor, para que pueda acompañarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Abrimos nuestras Biblias, por favor, ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, por favor. La recomendación que le voy a dar, hermanos, antes de iniciarle este tema, si puede, durante la semana, leer los primeros capítulos 5 de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, para tener un contexto de lo que estaremos estudiando en los próximos domingos. Efesios capítulo 6, por favor. Vamos a leer versículo 1 al 12 de una manera alternada. De una manera unida. Si pueden unirse conmigo en la lectura, por favor. Son 12 versos que podemos hacerlo bien, respetando puntos, comas, todo lo que viene en la escritura, hermanos. Efesios capítulo 6, los primeros 12 versos. Únanse conmigo en la lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uno de los escritos más importantes de la palabra de Dios en relación a los principios que debe seguir y practicar la iglesia es precisamente esta carta a los Efesios. Esta carta del apóstol Pablo, hermanos, podía compararse al libro de Josué en el Antiguo Testamento, ya que Josué era para el Antiguo Testamento lo que el libro de Efesios para el Nuevo Testamento. Pablo, escritor de esta carta, deseaba que todos los que anhelaban una madurez o semejanza de Cristo pudieran leer y apropiarse precisamente de este escrito. La carta de Efesios describe la disciplina necesaria para practicar la vida de ser hijos de Dios. También tiene el propósito, hermanos, de fortalecer y establecer al creyente para poder cumplir con el propósito y con el llamado que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El objetivo de esta epístola, hermanos, es confirmar y equipar a una iglesia para que llegue y alcance a la madurez. Al ubicarnos en el capítulo 6, que acabamos de leer los primeros versículos de esta carta del apóstol Pablo, estaremos, hermanos, cerrando con una serie de exhortaciones que Pablo da precisamente a la iglesia, a quien se dirige estos escritos, pero nos sirve estas palabras, hermanos, estas palabras sabias para el vivir de nuestros tiempos. Una vez que hemos establecido la base de que somos salvos por medio de la gracia y no por las obras, como menciona Pablo, y que esta obra de gracia, hermanos, cae completamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el escritor Pablo nos lleva a recordar ciertas prácticas cristianas que necesitamos hacer parte de nuestra vida eclesial
es decir, como nuestra vida como parte de la iglesia o nuestro diario vivir como iglesia. Y estas cosas, hermanos, que el apóstol Pablo nos exhorta es precisamente a la unidad en el Espíritu. Nos exhorta a una vida nueva en Cristo. Nos exhorta a andar en la luz, pero también a someternos voluntariamente a Dios y después a las demás personas. Esto se hace, hermanos, simplemente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero una vez que hemos comprendido los primeros 5 capítulos de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, llegamos al capítulo 6, en donde entendemos las responsabilidades, hermanos, que tenemos con las otras personas, con los que nos rodean. Es importante, hermanos, recordar que se dan principios bíblicos y prácticos para poder tomar nuestra responsabilidad en la vida, ya sea que usted sea una esposa, ya sea que usted sea esposo, ya que usted tenga el papel de hijo o tenga el papel de siervo o tenga el papel de amo, como dice el apóstol Pablo. Pablo retoma una analogía que antes había dado a un hombre llamado Timoteo en cuanto al cristianismo, donde hace referencia a que la vida cristiana o que la iglesia es parte de esa milicia, en donde se menciona que somos soldados de Jesucristo y que formamos parte, hermanos, de ese ejército celestial. Y lo decía en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo menciona, hermanos, al cristiano fuera de la iglesia. Pablo menciona que existe un círculo muy personal para el cristiano, que es su familia, que es el hogar en donde comienza a trabajar con él precisamente. Y es ahí en el hogar, hermanos, donde no podemos engañar a los que integran nuestra familia. Es en el hogar, hermanos, donde nos conocen realmente cómo somos. Pero luego vemos, hermanos, que Dios tiene algo que decirle a cada uno de nosotros como cristianos cuando salimos fuera de ese círculo familiar, cuando salimos al exterior, cuando estamos, hermanos, en el mundo. Ya sea que usted y yo seamos un empleado, ya sea que seamos un jefe, o ya sea que seamos parte de la sociedad, que como hijos de Dios, hermanos, tenemos la responsabilidad de tomar parte activa en la vida social. Y es aquí, hermanos, entonces donde la vida práctica y la espiritualidad del cristiano comienza a ser probada. No es precisamente solo dentro de la iglesia, no es en el círculo de la familia, sino es más allá de la familia, en donde estamos desarrollando las actividades, donde estamos trabajando, donde estamos laborando. Porque es ahí, hermanos, donde comienza esa lucha, donde comienza esa batalla con el enemigo. Y uno de los asuntos mal entendidos, hermanos, el día de hoy, es que el Hijo de Dios se encuentra exclusivamente en una batalla que se desarrolla en el área espiritual. Pero vamos a explicar más adelante que esa batalla espiritual que tenemos no se desarrolla en un ambiente completamente espiritual. Lo vamos a explicar. Si los deberes y responsabilidades normales, hermanos, no se cumplen fielmente, entonces no podrá haber victorias espirituales en la esfera de las conquistas cristianas. Constantemente creo que nos preguntamos por qué celamos y defendemos tanto una enseñanza sistemática de la Biblia y sus doctrinas, pero por otra parte, hermanos, estamos llevando un nivel de vida espiritual muy bajo. No sé si me explico. De repente somos muy celosos con la doctrina, con las enseñanzas, con las denominaciones, con las prácticas espirituales, pero nuestro diario vivir, hermanos, realmente no está de acuerdo con lo que estamos celando y con lo que creemos. Y esto, hermanos, no es reflejo de lo que se supone que conocemos y de lo que defendemos de la palabra de Dios. Parece que en la práctica, hermanos, el conocimiento que tenemos de las Escrituras simplemente se acumula en nuestra mente, pero no se transmite a los pies, que son los que nos llevan a transitar a esta vida cristiana. Existe un peligro al considerar que todo lo que necesitamos acumular en la vida es conocimiento,
pero que al mismo tiempo, hermanos, podemos vivir vidas cristianas alejadas de Dios, vidas cristianas descuidadas, vidas cristianas con mucha negligencia en lo espiritual. Esta actitud, hermanos, implica no entender cuál es el lugar en donde realmente se está librando esa batalla espiritual de la que hace unos minutos hablé. Sí, hermanos, estamos en una lucha espiritual, pero no debemos entender que todo es en el área espiritual, sino es en el diario vivir allá en su hogar, allá en su trabajo, con sus amigos, como empleado, como jefe, como amo, como dice el apóstol Pablo. Muchos hermanos esperarían ver actuar al enemigo espiritual del cristiano en ciertos lugares de dudosa reputación, pero no. Debemos reconocer, hermanos, que su principal área de actuación y de acción es precisamente en los círculos cristianos, sin excluir, y quiero recalcar aquí, la iglesia. La batalla espiritual tiene lugar, hermanos, precisamente allí donde alguien está exponiendo la palabra de Dios. Y yo le he dicho en ocasiones, estamos en el templo, podemos estar en estos momentos frente al televisor, frente al celular, frente a su tablet, escuchando este mensaje, pero por otro lado está también usted librando una batalla. ¿Por qué? Porque hay tentaciones, porque hay distracciones, porque a lo mejor le comienza a dar sueño, porque a lo mejor se recordó que tiene que hacer algo y se pone de pie para ir a buscar algo, una cosa. Y es una batalla, hermanos, que se está librando precisamente, y puse como ejemplo cuando se está predicando la palabra de Dios. Pero también donde hay un grupo de cristianos, hermanos, o una congregación que se apoya fielmente de las Escrituras, es ahí donde viene principalmente el ataque del enemigo. Y es ese lugar, hermanos, que el diablo quiere destruir, y por tanto, donde se desarrolla esa lucha espiritual. Como dijimos en un principio, la importancia de Josué con la carta a los Efesios es muy grande. Pero que vamos a ver, hermanos, 3 enemigos que tenemos en este presente siglo, que nos llevan a ver precisamente esa analogía que se hace en cuanto a estas 2 cartas o a estos 2 libros, cuando los hijos de Israel entraron a la tierra de Canaán. Y recordemos, hermanos, que en la tierra de Canaán, cuando llegan a poseerla, había enemigos, había a quien tenían que enfrentarse, y había batallas y luchas a las que tenían que vivir. Y vamos a ir de Josué y vamos a ir a Efesios. Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a ver cuál es ese primer enemigo que como iglesia y como cristianos tenemos. Josué, por favor, capítulo 6. Acompáñeme, por favor, al libro de Josué en el Antiguo Testamento. Nos ubicamos en el capítulo 6 para leer los primeros 5 versos. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. Acompáñenme a hacer la lectura, hermanos, unidos. Vamos a estar leyendo estos pasajes para que todos podamos participar y saber de lo que estamos hablando. Josué capítulo 6, los primeros 5 versos, dice la Escritura, unidos, hermanos, dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El primer enemigo, hermanos, del cual se menciona que se enfrentó el pueblo de Israel al llegar a la tierra de Canaán fue precisamente esta gran ciudad amurallada llamada Jericó. Y a veces como niños entendemos un poquito más y comprendemos y nos maravillamos de los milagros, hermanos, que Dios hizo en el Antiguo Testamento al permitirle al pueblo de Israel poder conquistar esta gran ciudad.
De repente ya leemos este pasaje y no nos asombra, hermanos, pero entendemos aquí que solamente el pueblo de Israel tuvo que obedecer cada una de las palabras que Dios les había dado para poder entonces tomar y acabar con aquel gran enemigo que era la ciudad de Jericó. Bueno, hermanos, Jericó representa precisamente este sistema de valores del mundo actual. Lo que Jericó era para Josué, el mundo de hoy lo es para el creyente. A Josué se le indicó, hermanos, que debería marchar alrededor de la ciudad cada uno de los días y que no luchase contra ella, sino que solamente la rodease. No podemos, hermanos, vencer al mundo luchando contra el mundo. Esto sería un error utilizar este método, hermanos, actualmente. Porque Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, menciona lo siguiente. Si gustan acompañarme a ver esta porción. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. De repente queremos enfrentarnos al mundo, queremos pelear directamente con él, pero ¿qué nos dice la Escritura, hermanos, en cuanto a este enemigo que tenemos constantemente, al que nos enfrentamos diariamente? Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y dice, nuestra fe. Y pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Quizá, hermanos, hemos leído en muchas ocasiones este pasaje, quizá lo sabemos de memoria, quizá se ha predicado anteriormente. Sin embargo, hemos pasado por alto estas palabras que nos indican precisamente cómo vencer al sistema mundano. Y es por eso, hermanos, que tenemos que entender, como dice Juan en el versículo 4, que lo que vence al mundo es nuestra fe y la confianza que tenemos en Dios. No podemos enfrentar esa lucha, no podemos ir a la guerra, no podemos ir a la batalla, hermanos, luchando frontalmente contra el mundo, porque la Escritura nos dice, aún al pueblo de Israel, recibieron instrucciones claras de cómo poder derribar aquella gran ciudad llamada Jericó. Y es lo mismo, nosotros tenemos, hermanos, que ver a través de las Escrituras cómo podemos entonces vencer al mundo. Y dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y continúa diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y señala y especifica claramente que es nuestra fe. Entonces, hermanos, para poder vencer al mundo en estos tiempos necesitamos tener esa fe y esa confianza puesta en nuestro Dios. Pero también Juan nos da otro principio, hermanos, en el capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15, también lo conocemos. Lo hemos memorizado, lo hemos predicado, lo hemos mencionado, hasta lo compartimos. Y dice la Escritura, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los elementos, hermanos, del sistema del mundo, como dice Juan, son transitorios, dice más adelante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y continúa diciendo, hermanos, esta gran verdad, y el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, tenemos que entender que si estamos viviendo en el mundo, si hay un sistema mundano a nuestro alrededor, unos valores que en ocasiones tenemos que luchar contra ellos, no podemos hacerlo directamente. La palabra de Dios nos dice que nuestra fe es la que vence al mundo, pero también Juan nos dice en este capítulo 2, versículo 15, que otra de las cosas que podemos hacer, hermanos, para poder vencer a este enemigo llamado mundo es no amarlo. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Dice el versículo 17, porque el mundo pasa y sus deseos. Es decir, hermanos, los elementos del sistema mundano, los elementos del sistema del mundo son transitorios. El Hijo de Dios, hermanos, no debería amarlos a tal punto de apegarse a ellos, tanto que es en ellos donde en ocasiones, hermanos, tenemos esa fe, tenemos esa confianza que debemos de depositar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es triste
ver cómo en estos tiempos confiamos más en el mundo, confiamos más en ese sistema mundano que nuestro Dios. Pero una de las razones y una de las maneras como podemos, hermanos, derrotar a este enemigo llamado mundo es nuestra fe, pero también es quitar nuestro amor de las cosas del mundo. Nuestra experiencia, hermanos, en el mundo puede parecerse a la de los israelitas en Canaán. Ellos fueron aprendiendo diariamente con sus experiencias, claro, cometieron errores, claro, pecaron, claro, se rebelaron contra Dios, pero al final, hermanos, Dios les permitió tener esa victoria sobre la batalla. Uno de los primeros, entonces, o el primer enemigo que tenemos en las Escrituras a vencer aún en estos tiempos, hermanos, es el mundo. Y viene representado en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, por Jericó. Pero regresemos, hermanos, por favor, a Josué. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7, ahora, Josué capítulo 7. ¿Cuál es el segundo enemigo? Vamos a leer, hermanos, por favor, del verso 2 al verso 5. 2 al verso 5. Unidos, hermanos, únanse con la lectura, dice la palabra de Dios. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá todo el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El segundo enemigo, hermanos, del cual se menciona en la Escritura y que actualmente necesitamos vencer en nuestras vidas, es precisamente algo que se identifica con esta pequeña ciudad de Ai, que representa nuestra carne, esa parte física, esa vieja naturaleza. Josué pensó que sería muy fácil triunfar sobre Ai, por tanto envió solamente a un pequeño contingente. Vio la ciudad, dijo: pues no es tan grande, no es tan amurallada como Jericó, envíen 2,000, 3,000 personas para que puedan entonces tomar esta ciudad. Y entonces, hermanos, sufrieron tremenda derrota. A veces se subestima, hermanos, nuestra carne, a veces subestimamos nuestra vieja naturaleza. Cuando los derrotados, hermanos, regresaron, Josué se postró en tierra sobre su rostro y comenzó a lamentarse y a orar ante Dios. Fíjese lo que dice este capítulo 7 de Josué, versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, dice, y aún lo han guardado entre sus enseres. Ese pecado, hermanos, que cometió el pueblo de Israel antes de ir a la batalla a conquistar Ai, ese pecado tuvo que ser confesado y dejado a un lado antes de que Dios les diera la victoria a los israelitas. Y esto, hermanos, es precisamente lo que usted y yo necesitamos hacer si queremos vencer esa vieja naturaleza. Hacer a un lado cualquier prejuicio delante de Dios y nombrar las cosas por su nombre. Yo les compartí esto hace 8 días y lo vamos a retomar. No hay que romantizar nuestras prácticas, no hay que romantizar nuestros pecados, no tenemos que justificarnos delante de Dios, porque Él todo lo ve, aún hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso Dios les dijo: necesitan confesar el pecado, necesitan reconocer qué es lo que hay en sus vidas, dónde está ese anatema, porque de lo contrario no podrán obtener la victoria. Hay muchos creyentes, hermanos, en estos tiempos que creen vivir una vida de victoria porque simplemente están dando caminatas alrededor de Jericó el día de hoy.
haciendo sonar la trompeta de la misma manera que hicieron los hijos de Israel y diciendo, bueno, es que pues yo ando alrededor, yo no ando, yo estoy venciendo al mundo, pero el pensamiento de ellos es que yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no soy como aquel hermano, yo no soy como aquella persona. Pero en realidad, hermanos, ellos están siendo derrotados en su vieja naturaleza. Estos creyentes, estos cristianos, hermanos, siempre están siendo dominados por su temperamento, siempre están siendo dominados por su carácter. Y voy a tomar un término para también poner un ejemplo de cómo estamos siendo dominados a veces por nuestro mal genio. Algunos cristianos, hermanos, son dominados por el pecado de la calumnia, de la mentira, del chisme, y podemos poner, hermanos, otra infinidad de pecados que hay en nuestras vidas, y nos espantamos porque otros tienen a lo mejor pecados más visibles o más escandalosos, pero no estamos reconociendo, hermanos, nuestra vieja naturaleza. Cierto cristiano preguntó en una ocasión, ¿por qué es que yo continúo teniendo una tendencia natural a mentir? Este hermano preguntó, ¿por qué es que no puedo dejar la mentira? ¿Por qué es que siempre estoy batallando? Siempre tengo excusas, siempre me justifico, siempre caigo en la mentira. Bueno, hermanos, eso es lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa, precisamente con naturalidad. Si ustedes se fijan a lo mejor y puede recordar y puede hacer una introspección, ¿cuántas mentiras a veces decimos al día? ¿O cuántas ocasiones tratamos de justificar algo y decimos palabras y caemos en la cuenta, hermanos, que es una mentira? Pero la vieja naturaleza, hermanos, lo hace con tanta naturalidad. Tenemos, hermanos, que evitar que esas inclinaciones hacia la naturaleza carnal obtenga una victoria sobre nosotros. No olvidemos, hermanos, que esa antigua ciudad de Ai está representando esa vieja naturaleza que está siempre propensa a caer en pecado. Pero una de las cosas que hizo el pueblo de Israel para tener la victoria, dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El pueblo de Israel tuvo que arrepentirse, tuvo que sacar el anatema, y Dios entonces más adelante les dio la victoria sobre esta pequeña ciudad. Usted puede decir, bueno, yo no tengo problema con el mundo, yo no amo el mundo y yo realmente estoy teniendo la fe puesta en Dios. Pero ¿qué podemos decir de nuestra carne? A veces esa carne, hermanos, no la consideramos tanto nuestro enemigo, pero ahí está en nuestros miembros, ahí está en nuestro cuerpo, latente, vive. Por eso tenemos que mencionar y nombrar las cosas por su nombre. Pero ¿cuál es el tercer enemigo? Josué, por favor, capítulo 9. Vamos a ubicarnos ahí. Josué, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 15 versos, ahora sí alternadamente, para poder comprender esta lectura. Son 15 versos, vamos a leerlos alternadamente. Comienzo con el verso 1, ustedes el 2. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros,
¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Versículo 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ya vimos, hermanos, que el primer enemigo es Jericó, que representa el mundo. El segundo enemigo es Ai, que representa la carne. Pero el tercer enemigo, hermanos, como dice esta porción, son los gabaonitas. ¿Quiénes son los gabaonitas? Bueno, ellos representan, hermanos, al principal enemigo que tenemos y que en muchas ocasiones hemos hecho alianza con él. Y este enemigo, hermanos, es el diablo. Los gabaonitas engañaron a Josué y él hizo un tratado con ellos. Fueron los únicos que le causaron problemas. Estos, hermanos, eran individuos, eran personas bastante astutas. Los gabaonitas, hermanos, en realidad vivían muy cerca de donde se encontraban los hijos de Israel, pero engañaron a Josué. ¿Qué hicieron estos gabaonitas para engañar a Josué? Dice que tomaron sacos viejos sobre sus asnos, tomaron odres viejos de vino, rotos, remendados, hicieron zapatos viejos y recocidos en sus pies, se vistieron con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino dice que era seco y tenía moho. Con todo esto, hermanos, quisieron aparentar que habían hecho un largo viaje y llegar así entonces ante Josué, presentarse ante él, y le dijeron que habían escuchado hablar de Josué y de Dios y de las batallas que les había dado y cómo había librado al pueblo de Israel de Egipto y de todas esas victorias que hasta estos momentos Dios les había concedido. Y ellos dijeron: nosotros queremos firmar un acuerdo de paz con ustedes. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 14: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y dice la última parte, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Esto, hermanos, es la forma en la cual el diablo se acerca a cada uno de los hijos de Dios, logrando que sus servidores, hablando de los del diablo, sean atractivos, sean convincentes, a tal punto que llegan a engañarnos aún a nosotros. Mire, segunda a los Corintios, capítulo 11, Pablo ya hablaba en cuanto a estas características del enemigo, del diablo, de Satanás. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 12 en adelante, dice: mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan, dice, como apóstoles de Cristo, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué hicieron, hermanos, los gabaonitas en aquel tiempo con Israel? Pues los engañaron. Dice que se vistieron prácticamente como andrajosos, como viajeros que tenían mucho camino recorrido para poder llegar ante ellos. Tomaron lo más viejo, las peores ropas, aún la comida, hasta en eso, hermanos, pusieron cuidado. El pan ya mohoso y echado a perder, y les dijeron: nosotros queremos estar con ustedes. ¿Y qué pasó con Josué y todo el pueblo? Cayeron redonditos. ¿Por qué? Porque los aliados del diablo, y aún el diablo, como dice Pablo, se visten como ángel de luz o como ministros de justicia. Así que, hermano, tenemos que entender, tenemos que recordar que el enemigo no descansa, sino que él anda alrededor siempre buscando a quién devorar. En la misma carta de 2 Corintios capítulo 6 verso 17, el apóstol Pablo nos dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No podemos, hermanos, hacer alianza con el enemigo. No podemos, hermanos, hacer alianza con los siervos y ministros de Satanás. Si nos alineamos, hermanos, del lado del enemigo espiritual, entonces seremos derrotados. La pregunta es aquí: ¿qué podemos hacer? No podemos, hermanos, vencer al mundo por nosotros mismos, porque no estaremos a la altura de la semejanza del enemigo. No podemos entonces hacerle frente al diablo. La Biblia ni siquiera nos dice que tenemos que luchar frontalmente con él, pero sí nos dice que Dios luchará con nosotros. Y ahora sí le invito a que me acompañe a Efesios, donde terminaremos, hermanos, en esta mañana. Efesios capítulo 6. Ya vimos que hay 3 enemigos mostrados en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, pero que también los menciona el Nuevo Testamento: el mundo, la carne y el diablo. Pero ¿qué dice Efesios, hermanos, capítulo 6, versículo 10 al 12? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios luchará por nosotros, por todos los lugares, hermanos, donde estás y con todas las personas que te rodean. Entonces, como dice el versículo 10, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso dice el versículo 10, comienza diciendo: por lo demás, dando a entender, hermanos, que lo que dice el contexto de esta carta, capítulo 6, los primeros versículos, nos habla que tomamos un papel, ya sea como hijos, como siervos, como amos, como esposo, como esposa. Dice: por todo lo anterior, porque estás en el mundo, porque estás en tu hogar, porque estás en un área laboral que no es completamente espiritual. Por todo eso, dice Pablo a los Efesios: fortalécete en el Señor y toma poder de la fuerza de Él. La lucha espiritual, hermanos, es diaria. No tenemos, hermanos, que bajar nuestra guardia porque estamos en el hogar, porque no nos va a pasar nada aquí, porque el enemigo no va a venir atacando. Pero cuántas ocasiones, hermanos, hemos visto familias cristianas destruidas, pero cuántas ocasiones hemos visto que matrimonios han sido destruidos precisamente por el ataque del enemigo. Últimamente he visto ciertas noticias que me dan hasta cierto tristeza, el ver cómo pastores se han quitado la vida, el ver cómo esposas de pastores se han quitado la vida, y lo han hecho en el hogar.
Y uno puede decir, en mi hogar, en mi familia estoy seguro, pero no, hermanos, el enemigo siempre va a estar atacando. Él no descansa. Tampoco tenemos, hermanos, que bajar la guardia en nuestra iglesia. ¿Cuántas iglesias no han sido divididas por causa del enemigo, por causa de la carne, por causa de nuestras propias concupiscencias? Porque ahí está el enemigo, hermanos, trabajando diariamente, constantemente. ¿Cuántas amistades se han roto dentro de las iglesias precisamente por malos entendidos, por pleitos, por todo lo que menciona la palabra de Dios que sale de nuestra carne? Pero también, hermanos, en el trabajo, ¿cuántas ocasiones no hemos roto esas relaciones laborales precisamente porque el enemigo constantemente está tratando de acabar con el cristiano? ¿Recuerdan una película cristiana en donde se ponía a prueba el carácter de un empleado? Le llaman a ese empleado y le dicen, queremos darte un puesto, pero necesitas alterar las cifras del inventario que va a llegar diariamente a la empresa. Queremos una respuesta tuya si quieres el puesto. Este hombre, siendo cristiano, pues no lo pensó dos veces, lo platicó con su esposa y dijo, no voy a recibir ese empleo, yo prefiero que me corran a estar en un lugar en donde esté mintiendo, en donde esté haciendo fraude, en donde no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Al día siguiente llegó la hora en que tenía que presentarse con sus jefes y él dice, ¿saben qué? Pues no cuenten conmigo. ¿Qué sucedió ahí? El carácter de este cristiano fue probado y le dieron precisamente el trabajo porque estaban frente a una persona honesta, honrada y con principios fundamentados, hermanos, bíblicamente. Y es por eso, hermanos, que aún en el área laboral el enemigo está ahí y quiere que usted y yo no libremos esa batalla espiritual. Por eso dice el versículo 10, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza, sino en el poder de la fuerza de Dios. Esto, hermano, nos lo da a través de esa fe, esa confianza y esa dependencia completamente del Señor. Pero ¿qué dice el versículo 11? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo, hermano, nos está hablando sobre la maldad espiritual, de aquello que es del enemigo, donde no podemos, hermanos, derrotar al diablo con nuestras propias fuerzas. Recordemos que el diablo es el que hace todo lo posible para que el Hijo de Dios siempre tenga una ruina espiritual, en donde no encuentre el gozo en su vida, en donde no encuentre esa satisfacción plena cada minuto de su vida, o donde tenga desánimo constantemente en el área espiritual, o donde quiera, o aquel que quiera mantenerse fiel a las cosas de Dios, pues siempre va a haber algo, hermanos, que le estorbe y que le va a llevar precisamente a alejarse. En donde hay cristianos que no están viendo los errores que cometen, donde no están viendo los pecados de ellos mismos, sino solamente observando la vida del otro y los pecados de las demás personas, sin darnos cuenta, hermanos, que tanta crítica, tanto que estamos observando al contrario, es un reflejo de todo lo que hay en nuestras vidas. Y por lo tanto, hermanos, no estamos dando, como lo vuelvo a repetir, el nombre correcto a los pecados y a las prácticas que tenemos en nuestras vidas, y comenzamos a justificarnos, a ver el comportamiento que tienen los demás. Pero recuerda, hermanos, que es el Señor el único que puede proporcionarnos el poder necesario para ganar esa batalla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice el versículo 11, vístete de toda la armadura de Dios. Dios, hermanos, nos va a capacitar. Dios nos da las herramientas que necesitamos para poder enfrentar cada uno de estos enemigos. Lo vamos a ver más adelante. Aquí se refiere a la armadura completamente, pero dice el versículo 10, fortalécete en el Señor. Versículo 11, vístete de toda la armadura de Dios, porque no puede un soldado, hermanos, ir a la guerra sin por lo menos tener un arma con la cual se pueda proteger o defender. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos dice, hermanos, que el enemigo contra el cual el cristiano está luchando no es un enemigo humano, porque dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, hermanos, su enemigo, mi enemigo, no es su esposa, su esposo, su hijo, su vecino, su compañero, su jefe, su patrón, no, sus empleados. Ellos no son sus enemigos. Tenemos una lucha espiritual. Recuerde, la guerra es espiritual, pero todo se desarrolla en el ámbito material y físico, en nuestro diario vivir. Es por este motivo, hermanos, que necesitamos un poder espiritual. De repente, cuando éramos más jóvenes, recordamos esas historias de la secundaria en donde si alguien tenía un problema con otro, le decíamos, nos vemos a la salida. ¿Y cómo arreglábamos ese problema? Pues físicamente, ¿no? Y ya el que ganaba, pues ya hacía victorioso y el otro se aplacaba. Pero en este sentido, hermanos, la lucha que tenemos no podemos llevarlo a ese ámbito físico, sino es una lucha espiritual. Y por lo tanto necesitamos herramientas espirituales. Es bueno observar, hermanos, que la naturaleza carnal del creyente, y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, ya no es un enemigo con el cual tenemos que luchar. En ocasiones le echamos la culpa a nuestra carne de que no podemos entonces servir a Dios, no podemos enfocarnos en las cosas espirituales, pero olvidamos, hermanos, que nuestra carne ya ha sido crucificada. Olvidamos, hermanos, que nuestra carne ya ha sido crucificada el momento en que hemos recibido de Cristo la salvación. El creyente, hermanos, debe considerar muerta esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre que estaba viciado en nuestros propios miembros. El camino que conduce, hermanos, a la victoria sobre la naturaleza carnal, Pablo lo menciona muy bien en el capítulo 6 de Romanos. Mire, acompáñenme por favor a leer esta porción rápidamente para que sepamos de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 6, simplemente 2 versículos, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo, en ninguna manera. ¿Por qué no vamos a perseverar en el pecado? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, hermanos, que ya no podemos poner de pretexto a nuestra carne o a nuestra vieja naturaleza como ocasión para caer en la carne, porque ya ha sido crucificada, porque esa vieja naturaleza ya ha sido derrotada. Y Pablo más adelante menciona en el capítulo 7 ese conflicto que tenía. Dice, porque lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo malo. Entonces hay una lucha interna, pero la carne, hermanos, ya ha sido crucificada. La armadura de Dios, hermanos, puede ayudarnos a resistir los ataques de Satanás, quien dispone de toda clase de armas. Por su efectividad, hermanos, se compone de algo espiritual y por lo tanto necesitamos luchar, hermanos, en el ámbito espiritual, porque dice el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. El diablo, hermanos, tiene una formación de batalla con todos sus huestes, con todos sus siervos, que lo vemos mencionados ahí. Yo no sé mucho del ejército ni de rangos. Sé que hay soldados rasos, sé que hay mayores, capitanes, generales y no sé qué más haya. Pero hay rangos. Bueno, en las huestes espirituales del enemigo también las hay. Hay personas, hermanos, que en estos tiempos están siendo atraídas y atrapadas con toda clase de actividades demoníacas. Usted va a decir, pastor, no exagere. No, sí exagero. Porque hay muchas prácticas alrededor del mundo, hermanos, que tienen que ver directamente con el diablo. Antes recuerdo que había esas leyendas urbanas
de que si tú ponías una canción al revés, venía un mensaje satánico, venía un mensaje subliminal, y casi siempre se le relacionaba a los grupos de rock. Luego salieron audios de música en español en México, y uno dice, bueno, son cosas que, mensajes subliminales, ni nos damos cuenta. Pero el problema en estos tiempos, hermanos, es que ya no nos espantan esos mensajes subliminales. Lo que tiene que espantarnos es lo que se dice bien en una letra de una canción que se está cantando. Hay títulos de canciones en estos tiempos que evocan o que tienen que ver con las prácticas demoníacas, diabólicas o satánicas. Y hay títulos, a lo mejor se le puede a usted venir a la mente algo, no quiero mencionar ninguno para no hacerle pecar. Pero sí hay, hermanos, cosas en las cuales muchos, aún cristianos, están siendo atraídos y atrapados con toda esta clase de actividades demoníacas. Algo tan sencillo como es la música, programas de televisión, series, películas que giran alrededor, hermanos, de la figura de Satanás. Pero también podemos tener en nuestras vidas, hermanos, cosas que parecen no ser pues malas porque no afectan a nadie, pero realmente no son cosas que edifiquen, no son cosas, hermanos, que llenen espiritualmente, y no son cosas que traigan paz a nuestra alma. Hay canciones muy tristes, melancólicas aún dentro de la música cristiana. Tenemos que examinarlas. ¿Qué es lo que está provocando, hermanos, en nuestro espíritu y en nuestra alma? Hay fuerzas espirituales, hermanos, que están actuando en el mundo. Hay fuerzas malignas que están actuando contra la iglesia, que están obrando contra el creyente, contra Dios, pero también contra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, no minimicemos esta realidad. El mundo está actuando. Pero ¿cuáles son, hermanos, esos rangos que tiene el enemigo? Versículo 12. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, dice, contra principados. ¿Quiénes son los principados? Bueno, son los demonios que tienen una supervisión o vigilancia sobre las naciones y corresponderían con los generales de un ejército. Pero también dice el versículo 12, también tenemos potestades, dice el versículo. ¿Quiénes son las potestades? Bueno, son los demonios a nivel individual que quieren poseer a cada uno de los seres humanos. Y usted ha escuchado el caso de que tal persona fue poseída. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos en esta mañana, en esta transmisión, en este servicio. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.